No des más vueltas, ¿cuál es el momento ideal? La vida es lo que vos estés dispuesta a encontrar. Este es el podcast La Vida de Hoy, el vivir el aquí y el ahora, en donde vamos compartiendo distintas experiencias. Y antes de que te cuente cuál es el tema que hoy vamos a hablar, te voy a decir donde vos sí podés vivir tu propia experiencia. Y es en Nisa Calzados. En Nisa Calzados vas a vivir esa experiencia de encontrar el zapato que más te guste. Podés vivir y regalar emociones. Encontrar la nueva colección primavera-verano de Sophie Martiré, Albani, Rocío y también carteras, bolsos y billeteras de Bellona Bags. En Radatili, en calle Moyano 1891, con un amplio horario de atención de lunes a sábados de 10 a 13 y de 15 a 19 horas. Y también está la tienda online en www.nisacalzados.com que te lo llevan a domicilio. En este capítulo volvemos a convocar a mi amiga personal, a nuestra terapia radial, a la licenciada Ángeles Amat, que te doy la bienvenida y ahora te cuento la introducción que pensé para el tema que vamos a hablar hoy. Así que bienvenida, Ángeles, una vez más. Hola, bueno, gracias Rusa, un placer hacer estas charlas sobre temas, me encanta, me hace pensar, me hace tratar de ser sintética y bueno, esto está buenísimo, así que vamos con la introducción. Vamos para adelante y cómo a la gente le gusta, porque es esto, ¿no? Aprovechar este espacio, un podcast, vos lo escuchás en el momento que quieras, en el lugar que quieras, y te haces este espacio para relajarte, para escuchar, para sumar lo que quieras y lo que no. Hemos en estos podcasts y en este tiempo que vamos transcurriendo hablado desde el cuerpo, desde la mente, desde el alma, buscando distintos interlocutores, y con Ángeles hablamos mucho de situaciones, sensaciones que quizás nos condicionan para vivir en el aquí y en el ahora. Y una de esas sensaciones o sentimientos que quiero abordar hoy es esta sensación desagradable que puede estar basada en algo real o irreal, pero ¿qué es el miedo? ¿Cómo te puede condicionar el miedo para un estilo de vida o no? Esto es lo que quiero hablar y que nos ayudes, Ángeles, un poquito a aquel que quizá le perjudica el miedo, podamos encontrar alguna herramienta como para poder convivir con él y vivir un poco más tranquilos. Bueno, sí, efectivamente, vamos a tratar para mí es muy importante que siempre con los conceptos es como poder saber qué decimos cuando decimos algo. Por ejemplo, un concepto más fácil por ahí de diferenciar es, bueno, una cosa es estar depresivo, otra cosa es estar triste, otra cosa es estar angustiado, otra cosa es estar melancólico. A veces usamos pocas palabras para definir muchas cosas. Creo que con los miedos pasa un poco lo mismo, ¿no? Es importante diferenciar bien, por lo menos, qué es el miedo, ¿no? Qué es el miedo y sobre todo diferenciarlo del peligro. Porque a veces el riesgo que corremos cuando no pensamos el miedo es que solamente lo sentimos, cerramos los ojos, nos metemos hacia adentro y no podemos ver en el miedo la posibilidad de conocernos a nosotros mismos, a qué tememos, ¿sí? Y esto hace que no seamos objetivos a la hora de accionar, porque justamente el miedo, por definición, es una reacción automática que tiene el cuerpo frente a algo. Ahora, la pregunta es si ese algo es peligroso o no es peligroso. Ahí es cuando hablamos de si es real o imaginario, ¿no? De si existe o no ese miedo real. Podríamos decir, si existe el hecho, el miedo es real. El miedo es real, porque el cuerpo, físicamente, yo no puedo elegir sentir o no sentir miedo. En todo caso, lo que me puedo preguntar una vez es, habiéndolo sentido, si tiene fundamento o no sentir lo que siento. Y en la cantidad que lo siento. Porque, digamos, el miedo está directamente relacionado con el estado de indefensión que yo me siento frente a esa situación. Por ejemplo, un nadador experto, ¿sí? El mar seguramente no le dé miedo, porque tiene una habilidad que le permite hacer del mar, ¿sí?, algo manejable. Entonces, ahora, si yo no sé nadar, el mar me va a dar mucho miedo, no solamente por
por cómo es el mar, sino por el estado de indefensión en el que yo estoy frente a eso. Y es ahí en donde esto también, el miedo, no habla de los hechos, habla de mí. Entonces la pregunta que uno se tiene que hacer frente a los miedos es ¿a qué temo? ¿Qué es lo que me da miedo? Es como, generalmente, cuando uno tiene, yo siempre digo que el miedo es como un cuco adentro de un placar, o lo mismo que Harry Potter, ¿no? Harry Potter, ¿cuál era la fuerza que tenía Voldemort? Que no puede ser nombrado. Porque cuando uno empieza a nombrar sus miedos, ¿sí? Empieza a hacerlo más abarcable, más manejable, más visible. El miedo más fuerte es el que no puedo ver, es el miedo al miedo. Cuando yo ya empiezo a darle forma al miedo, decir, bueno, adentro del placar, tengo miedo, los chicos, ¿no? Tengo miedo del cuco del placar. Bueno, a ver, ¿y cómo te imaginas que es el cuco? Bueno, no sé, nunca lo pensé. Bueno, me imagino que está... ¿Y vos pensás que tendría fuerza el cuco para abrir la ventana del placar, la puerta del placar? Entonces uno ahí empieza a preguntarse sobre el miedo y qué tan real o no es que eso suceda. Y además de ser real o no, ¿qué herramientas tengo yo para enfrentar esas circunstancias? Y si no tengo herramientas, el problema no es el cuco, es mi falta de herramientas, o por lo menos lo que yo puedo neutralizar. ¿Y esas herramientas cómo se consiguen como para encarar este primer paso, decir, bueno, identificar a qué le puedo llegar a tener miedo y después esas herramientas dónde se obtienen, cómo son? Bueno, depende. Si le tengo miedo al mar, una herramienta, y me gusta el mar, ¿no? Porque también frente al miedo hay diferentes posiciones. Está el evitativo, que dice a mí, ¿sabes qué? Yo prefiero irme a la montaña, a mí no me venga con el mar, ¿sí? Esa puede ser una opción, la retirada, ¿no? Otra opción frente al miedo es, voy a aprender a nadar para neutralizar el miedo, ¿sí? Porque en la medida que yo a través de mi conocimiento me vuelvo más fuerte y esa es la herramienta que necesito para neutralizar el miedo, sobre todo si es algo que yo quiero hacer. Entonces, por ejemplo, a ver, el pánico escénico, el miedo al público, ¿no? ¿Cómo resuelvo el miedo al público? ¿No? Que es uno de los miedos típicos. Bueno, primero preguntando... Cosa que a mí no se estaría pasando. Bueno, yo por ejemplo se ve que lo nombré porque yo tengo esa contradicción. Por un lado, hago un montón de cosas que tienen que ver con público y un montón de cuestiones y de exposición. Sin embargo, aunque no parezca, fui generando herramientas para que el miedo, que tenía que ver con que me pierda, con que me ponga nerviosa, con que pierda un hilo conductor, que fue hacerme PowerPoint, donde yo voy teniendo, por si me pierdo, un ancla a dónde volver. Porque ¿cuál es el problema del miedo? Que pierdo mi eje. Quedó como aturdido, se podría decir. Y donde yo lo que genero son reacciones y no acciones. Y lo que me permite trabajar sobre el miedo es hacer consciente lo que temo. Y cuando lo hago consciente, en principio puedo tomar decisiones. Entonces ya no tengo una reacción, tengo una acción frente a ese miedo. Y ese es el gran problema de los miedos, que no los pensamos. Lo damos por sentados de que eso está bien sentir. Yo siempre cuento un ejemplo para poder diferenciar el miedo del peligro, ¿no? Yo siempre cuento una anécdota que era, mi mamá juró que nunca me transmitió sus miedos, ¿no? Lo cual fue peor, porque ella me decía, a los 12 años, 13 años, consciente de que tenía que criar una hija autónoma, agarraba y me decía, bueno, mamá, ¿puedo ir a lo de Martita? Sí, bueno, también, anda. Pero tené cuidado con Manolo, porque una cosa es Manolo cuando vas conmigo y otra cosa es Manolo cuando vas sola. Y por ahí y ya te metía el concepto del depravado. Y abrigate, 40 grados de calor, porque no sabes si puede llegar a hacer frío y después te resfrías y el resfrío y ahora no hay hospitales. Entonces, bien, y sabes que, y no tomes nada que te den en un boliche, un chico, porque vos no sabés si te mete una pastilla, después te duermen, te llevan a un lugar y nunca más te encuentro. Te voy a pedir, por favor, no camines por la calle mirando celular, porque te pueden subir todo, pasala lindo, me decía al final. Y no me transmitió sus miedos. Y yo decía, si me puede pasar eso todo en 5 cuadras, por favor, llévame, porque lejos de disfrutar la caminata me voy a morir. Entonces yo la llamaba a mi madre diciéndole, mamá, sobreviví, ¿no? En vez de, mamá, ya llegué, ¿no? Después con los años fui entendiendo que quizás ese es el gran problema a veces de los padres, ¿no? Que en vez de
decir, llámame porque soy miedosa y no me quedo tranquila hasta que llegás, llámame porque la calle es un peligro y hasta que no llegás, significa que estás en peligro. Y es ahí Claro, en donde, a ver, el peligro existe, seamos realistas, uno, digamos, de alguna manera pasan cosas, no es que no pasan cosas, pero la pregunta para mí más importante con el peligro y con los miedos es qué porcentaje es posible de que eso suceda. Es importante tener estadísticas de las cosas de las que tememos, porque por lo menos eso nos hace empezar a hacer un trabajo de distinción de lo que realmente temo y de lo que realmente vale la pena temer. Porque si tenemos miedo a todo, llega un momento que no actuamos. Y en la vida, no actuar implica quedarse quieto. Y quedarse quieto es, hasta veces uno no se puede dar el lujo de quedarse quieto. Entonces la pregunta es si voy a avanzar todo el tiempo reponiéndome a los miedos o empezando a hacer un filtro de qué realmente miedos vale la pena sentir y cuáles vale la pena trabajar para empezar a vivir más liviano. Porque vivir, como vos dijiste al principio, desde el miedo expansivo y radial es como estar con Crónica TV todo el tiempo. Uno no puede vivir todo el tiempo pensando que está en Crónica TV cuando llegaste a la playa y estás mirando el mar. Ahí pone Discovery Channel, ya llegaste. Ahora, si estoy en la playa y pongo Crónica TV, no, porque una vez se ahogó una persona que se quedó congelada, porque entonces nunca me relajo. Me viene a la mente, con todas las veces que fuimos hablando, ¿no? Que me parece que la clave es siempre parar un poco la pelota en la vida, ¿no? Detenerse a pensar, detenerse a observar, porque capaz uno va, los miedos están, va, traen consecuencias totalmente negativas, no te pones a detener a pensar como este ejemplo que decís, ¿no? Un padre hacia un hijo que traslada esos miedos porque los tiene incorporados, o sea, está buenísimo ahora ponerlos en palabras, decir, pará, existen los miedos, existe la tecnología y el cuidado hacia los hijos, existe la forma, o sea, todos estos temas que fuimos hablando, esto es lo que quiero traer, ¿no? Qué importante es frenar y poder analizarnos un poco cómo vivimos y cómo estamos, si queremos así, o queremos cambiar. Pensaba en la persona también, el kamikaze, ¿no? Que el que va todo el tiempo a un ritmo que todos vivimos en kamikaze en algún momento de nuestras vidas, que no nos paramos a detener un poquitito a ver ni siquiera si tenemos miedo o no tenemos miedo. Está buenísimo lo que decís. Nosotros tenemos un sistema binario. Lo que yo estoy tratando de trabajar en estas cosas es como decir, tener un plan C. Nosotros siempre vamos del A al B. Y eso son opciones. Temerario y temeroso. Pero el fundamento es el mismo. La diferencia es que uno no piensa para actuar y el otro piensa demasiado y al final no actúa. ¿Sí? Es como si fuera un boomerang, ¿no? No un boomerang, una gomera. Uh-huh. Uno empieza a reprimirse, entonces, no, porque nosotros tenemos en esta cultura que pensar es siempre pensar lo malo que puede pasar. Y eso nos hace que para actuar no tengamos que pensar. Y lo peor, que en ese no pensar generamos lo malo, porque no podemos analizar una situación para tomar buenas decisiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy, por ejemplo, en la juventud y no tanto la juventud? El alcohol termina siendo la manera en que no pienso, porque cuando pienso, no actúo. Entonces el alcohol me desinhibe. ¿A qué? A ser yo, a decir lo que pienso. Pero para eso, decir, ¿por qué tengo que tomar para decir lo que pienso? ¿Por qué tengo tanto miedo a decir lo que pienso? Entonces uno dice, bueno, a ver, pará. ¿No será que tengo que romper esta lógica en la cual ser yo mismo está mal? Yo digo que la cabeza es como que si tuviéramos inquilinos, ¿no? Tenemos muchos departamentos y tenemos inquilinos. Y de pronto decir, bueno, ¿cuáles son los inquilinos que tengo en mis departamentos? Yo soy el conserje y siempre tengo inquilinos que me dicen, no, tené cuidado, no, este hombre no es suficiente, no, esto, no, la plata, no. Y a ver, está bien que tenga esos inquilinos, que a veces son los inquilinos que me hacen analizar las circunstancias. Pero también tengo que tener de los otros inquilinos que me dicen, pero mira, no es tan malo esto, bueno, fíjate con esto. Bueno, a ver, hoy estás cansado, ¿no? Bueno, mira, te dejé esto en el freezer para que solamente lo tengas que descongelar, ¿no? En donde la vida con las que nos relacionamos con nuestros pensamientos no sean tan exigentes, porque en definitiva, a ver, el miedo sirve para que me detenga. Ahora, no para que me paralice,
Si me paraliza, lo que produzco es una no acción. En todo caso, el miedo puede ser un buen indicio para que yo me detenga, porque quizás me están faltando herramientas para actuar, para que yo las gestione esas herramientas, pero para que después actúe. Y es ahí en donde es importante entender que si seguimos circulando con un plan A y un plan B, que sería ser temeroso, ser temerario, pero el fundamento es no pensar sobre qué es lo que temo y no hacer de eso un tercer elemento que sería decidir. O sea, no es una reacción, es una acción. Ahora sí, la acción requiere de un trabajo, requiere de un punto de pensamiento, pero si nosotros tenemos la gimnasia que de que siempre pensar es pensar castigándonos porque no hicimos el domingo con el diario del lunes, en vez de decir con el diario del lunes construyo el martes, porque la vida es aprendizaje. Un bebé se cae 50 millones de veces antes de aprender a caminar. Por suerte no tiene miedo, porque si tuviera miedo no se pararía más. Recuerdo el mejor aprendizaje que tuve de chica cuando quise aprender a patinar y mi mamá me dijo, mira, para que digamos que vos podés patinar y que sabés patinar, tenés que caerte 50 veces. Yo era muy chiquitita y me dijo 50 veces literal. Y cada vez que me caía las contabas con un amor y con una alegría. Y después de grande comprendí lo que me había hecho hacer y fue fantástico, porque yo no me animaba a patinar y es eso que decís. No, y esto que decís es esto a los hijos y en la vida. Yo creo que no hay que, el dolor es inevitable, es así, crecer duele. No sé si es una condición humana, no sé si es una condición espiritual o qué, pero crecer duele. ¿Por qué? Porque hay un acto de dolor en ese crecimiento. ¿Por qué? Porque las formas, hasta que se adaptan a ese nuevo espacio, implica una acomodación. Ahora, una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. Entonces, de alguna manera creo que de lo que se trata es de entender que la vida hay cambios. Lo que hace al dolor o al sufrimiento es la no adaptación a ese cambio y no tener herramientas para ese cambio. Y creo que es esto, es como tu mamá sabiamente te enseñó. Lo importante no es caerse, sino volver a levantarse y saber que en el esfuerzo hay un resultado. Lo que vos no sabés es cuántas veces vas a tener que hacerlo para lograr ese resultado. Y en la perseverancia está la conquista. No en el, es como decir, un deportista de alto rendimiento. De lo que se trata no es de cuántas veces se cae, sino de cuántas veces se levanta. Pero bueno, es ahí. Si yo en el medio tengo miedo y hay que aprender a caerse. Una de las, cuando vos contabas esto, yo a mis hijos lo primero que les enseñé cuando hacían skate o las diferentes cuestiones es enseñarles a caerse. Si vos te caes de la bicicleta con miedo, te haces pelota. Si te caes de la bici, cuando ya te das cuenta que te vas a caer, te quedas parado, deja que la bici se caiga, te vas a lastimar menos. Hay maneras más amables de caerse, pero el miedo entorpece y hace que de alguna manera uno se lastime más. Entonces es como ese timing, ¿no? Ese aprendizaje que es tan importante, porque en definitiva en la vida venimos a aprender. Y creo que en qué tanto estemos entrenados para ese aprendizaje y vayamos moderando determinadas cuestiones, es cuanto más enriquecedor es la vida. Y creo que eso es fundamental, decir, bueno, no venimos a sufrir, lo que no significa que crecer implique momentos de esfuerzo y dolor. Creo que diste todo en este tema y nada, y me encantan tus formas de explicarlo, ¿no? De ser tan gráfica. ¿Algún resumen que quieras dar como de todo lo que dijiste, el mensaje final sobre los miedos y cómo poder vivir con ellos sin morir en el intento? Mira, acá tengo una frase de Oscar Wilde: todos estamos en el arroyo, pero algunos miramos las estrellas. Y creo que, a ver, lo importante del miedo no es negarlo, porque eso te hace temerario. Es primero aceptarlo. Nada, uno tiene que aceptar los miedos que tiene que abrazarlos, porque en definitiva, generalmente cuando uno tuvo miedo, no hubo nadie que abrazara ese miedo y que le diera una melodía que lo hiciera transitar de una manera más amable.
Y creo que, bueno, ya cuando uno tiene la oportunidad de ser grande y ser uno mismo el que abraza ese miedo, ¿sí? Lo contiene, lo entiende, lo deja salir, lo escucha. Bueno, ese es el ABC para seguir avanzando, no desde la crítica, sino desde el amor propio, entendiendo que, bueno, esto, hay que barajar y dar de nuevo, todo el tiempo, porque la vida uno tiene que barajar y dar de nuevo. Ahora, bueno, sin ser negador, porque mirar las estrellas no implica negar la condición en la que uno está, pero también saber cuándo son momentos de intervenir, cuándo son momentos de contemplar y cuáles son momentos de esperar. Entonces, creo que en esa lógica, bueno, el miedo es un aliado y es la potencialidad que si yo supero el miedo se transforma en mi fortaleza. Por eso creo que es fundamental. Los miedos son parte del humano, no podemos negar que existen y sobre todo en esta época es la oportunidad de preguntarnos sobre los miedos. Si tengo miedo a la muerte, bueno, hay que darle una versión más amable a la muerte, porque vamos a morirnos igual y por ahí esta pandemia nos permite, por eso está tan en auge las preguntas existenciales, porque queremos dar una respuesta más amable al morir, si es que eso es lo que nos toca, y al vivir también de una manera en que no estemos sobreviviendo, sino que mientras las cosas malas no sucedan, bueno, vivir con calma. Creo que eso es un poco lo que nos está costando a todos, vivir con calma, entendiendo que vivimos en un mundo difícil. Pero bueno, en todo caso, hay que saber cuando hay una isla y descansar un poco para salir de vuelta al mar. Acá pongo así aplausos. Ella es Ángeles Amat. Esto es la vida de hoy, el vivir el aquí, el ahora. Mi nombre es Sole Chorni. Estos son podcasts originales de ADN Sur. Y si te gustó, seguinos en el próximo capítulo en www.adnsur.com.ar. Hasta la próxima. Hoy es el momento ideal.